porque estamos en vivo analizando la conducta que va a tener un tumor ante el hecho de que se den fármacos. La filosofía de la quimioterapia neoadyuvante inició fundamentalmente en los sarcomas óseos y de ahí se extendió a otros órganos, en donde la mama no es la excepción. La próxima, por favor. Esta publicación impuse al inicio las diapositivas para comentar. Cuando nosotros hicimos este artículo fue hace aproximadamente una década y si lo evaluamos con los conceptos actuales, creo que no se puede decir de ciencias porque en ese momento no contábamos con esas definiciones, pero sí variaría mucho la forma en que evaluamos los especímenes. Aquí encontramos que el carcinoma infiltrante era el que más había acontecido y por lo tanto había tenido mayor grado de respuesta, y un dato que solamente yo lo vi en la literatura japonesa, que los carcinomas micropapilares de la glándula mamaria no respondían. Actualmente sabemos que la gran mayoría de los grandes respondedores en la glándula mamaria a la quimioterapia neoadyuvante son los tumores triples negativos y los tumores que sobreexpresan HER2. Los tumores que responden menos a la quimioterapia neoadyuvante son aquellos luminales A. Sin embargo, la neoadyuvancia también puede ser entendida como el tratamiento como el tamoxifeno, o que bloquean a los receptores de estrógenos y de progesterona. La quimioterapia administrada antes de la cirugía es lo que se llama la neoadyuvancia, eso todos lo sabemos. Y el objetivo inicial, cuando inicia el concepto de neoadyuvancia, es disminuir el tamaño del tumor para que sea factible operar a la paciente. En la actualidad ya podemos ver en todos los libros y artículos, y yo les recomiendo mucho, no pues estoy haciendo una publicidad, pero al César, lo que es del César, el libro de la doctora Morrow y el doctor Harris, en donde ahora hablan de quimioterapia neoadyuvante en carcinomas tempranos y la quimioterapia neoadyuvante para carcinomas localmente avanzados. Entonces tenemos ya esos dos grandes capítulos que iniciaron en los tumores grandes. El objetivo inicial era esto, reducir el tamaño de la enfermedad. ¿Qué podemos hablar de hacer un estudio retrospectivo de la neoadyuvancia? Eso resulta difícil porque en muchos casos se utilizaba la BAF. Yo no quiero demeritar el trabajo de la BAF porque bien hecha tiene mucha importancia, pero actualmente, y esto no es solamente dicho con mi experiencia, sino con muchas amistades nacionales y en todo el mundo, el papel de la biopsia por aspiración en mama tiene cada vez menos aplicación, sobre todo cuando hablamos de estos tópicos, quimioterapia neoadyuvante, porque se hacía, por ejemplo, la inmunohistoquímica en algo que tal vez no era lo representativo del tumor. Para lo que sí puede servir la biopsia por aspiración es para evaluar ganglios, porque uno de los grandes errores que yo he visto en mi práctica en este país es que la paciente va a neoadyuvancia, se evaluó tumor, pero nadie vio cuál era el estatus de los ganglios. Recordar que alrededor del 30% o más de los ganglios que se palpan clínicamente como negativos pueden no serlo en el estudio definitivo de patología. Información acerca del tipo y grado del tumor, etapificación, es otro de los datos que tenemos que tener. El concepto de la neoadyuvancia en mama fue introducido en el año 1970 para el tratamiento de pacientes con cáncer avanzados. Altos porcentajes de respuesta, permite cirugía en tumores irresecables y mejora, esto es algo bien interesante. Si una paciente, como nos toca, por cierto, el porcentaje de respuesta completa que tuvimos hace una década o más para esa serie era del 8%. Con el advenimiento de todo este armamentario terapéutico y del trastuzumab como neoadyuvante a los tumores que sobreexpresan, ahora andamos alrededor de un 30 o más por ciento de respuestas completas ante ese tipo de fármacos. Entonces, algo importante es que no tan solo permite ya la cirugía, sino que también tiene un impacto en la supervivencia libre de progresión y tal vez en la supervivencia global. Entonces, se le está dando además un plus a la paciente. Te puedo operar, pero además tu supervivencia va a ser mejor.
Los estudios entonces en esta área ha permitido ver cómo responde un tumor a ciertos fármacos. Reduce el volumen tumoral y permite tratamientos conservadores y también el control libre de enfermedad y sobrevida global. Es similar, y por eso es que también se utiliza en muchos escenarios de adyuvancia, a cuando los fármacos se dan en la neoadyuvancia, a cuando se dan después del proceso quirúrgico de la paciente. Los mismos agentes terapéuticos, una respuesta patológica completa puede ser un marcador subrogado de, ya lo señalaba, de mejor supervivencia sin enfermedad y supervivencia global. Los requisitos para considerar la administración de quimioterapia neoadyuvante: cantidad de tejido adecuada para diagnóstico y evaluación de RH-HER2. Y aquí me quiero referir con un fenómeno que pasa todos los días, y lo vemos en las sesiones conjuntas los lunes con el servicio de mama y el servicio de rayos X. Se hace una biopsia y la biopsia tiene 2 milímetros, la biopsia tiene 3 milímetros y se está biopsiando un tumor de 2 centímetros. Recuerden la heterogeneidad intratumoral. Entonces, yo siempre les comento a las pacientes que estamos evaluando, porque se evalúan todas aquellas que van a recibir un tratamiento quirúrgico, ¿qué tanto es suficiente? Si le voy a dar neoadyuvancia a la paciente en virtud de lo que descubrí en una biopsia, pero que el tumor tiene 3 centímetros y la biopsia tiene 1 o 2 milímetros, ¿realmente es lo representativo? ¿Realmente ese tumor es negativo para los esteroideos? ¿Realmente ese tumor no sobreexpresa el HER2-neu? Entonces, todas esas preguntas tiene uno que hacerse. ¿Por qué? Porque se va a planear un tratamiento a una paciente para una neoadyuvancia, y de la respuesta que tenga el mismo se derivan múltiples cosas. Desde la primera, que es cómo está respondiendo in vivo el tumor a los fármacos que se están dando, que es algo importantísimo. Algo ideal, suficiente, bueno, algo que tenemos que trabajar mucho en el Hospital de Oncología. Yo le preguntaba ayer a la doctora Yolanda Villaseñor del INCAN que cómo manejaban ellas la neoadyuvancia. Me dice que esperan 1 o 2 ciclos y ponen el marcaje. Un problema que tenemos en el Hospital de Oncología, que seguramente vamos a resolver, es que no se pone marcajes en el sitio donde estuvo el tumor, lo que se llama lecho tumoral. ¿Qué pasa ante una respuesta patológica completa? Yo no sé dónde estuvo el tumor, entonces no hago un muestreo específico al área y por lo tanto, ¿realmente es una respuesta patológica completa? No lo sé, porque yo veo un mar de blancura y no sé dónde estuvo el tumor. Entonces tengo que hacer cortes al azar. Por lo tanto, la paciente que va a recibir neoadyuvancia debe tener un marcaje de la zona en donde estuvo el tumor en caso de una respuesta patológica completa. Ya lo señalaba yo, hay que determinar los ganglios, ¿estuvieron positivos o no? Como vamos a ver, creo que por aquí lo tengo. Uno de los grandes, sino a continuación, uno de los grandes problemas es que hay aproximadamente, ahora ya logramos limar, digamos, esa problemática. Había como 12 definiciones de respuesta patológica completa. Y lo más grave, 2 de ellas o 3 no incluían la respuesta de los ganglios. Una respuesta patológica completa es mama y ganglios negativos, no hay más. En mi experiencia, esto me llama un poquito la atención del libro del doctor Rosen, ya jubilado, que dice que la mama, en la experiencia de ellos en el Memorial, responde al unísono de los ganglios linfáticos. Mi experiencia es que el ganglio linfático responde con mayor dificultad, como si ese nódulo con todos sus linfocitos creara una cuna inmunológica. Entonces hay que evaluar por eso el ganglio previo y hay que evaluar mama y ganglios para decir que la respuesta fue realmente completa. Ahora bien, blancos moleculares, agentes anti-HER2. Después del estudio pivote con trastuzumab se demostró que había una mejor supervivencia de la enfermedad metastásica. Varios estudios, tanto en el ámbito de la neoadyuvancia como de la adyuvancia, permiten ver que la respuesta patológica completa es más frecuente cuando se utiliza como neoadyuvante el trastuzumab. Por eso puse, y vuelvo a repetir, cuando esa serie, creo yo que ni se usaba trastuzumab en el hospital, y eso porque es hace muchos años. Bueno,
Uno por el formol se conserva más o menos, creo que bien. El significado de la respuesta patológica completa es una evaluación temprana del beneficio clínico. Problemas, definiciones distintas, pero ya sabemos hoy lo que es una respuesta patológica completa. Ausencia de carcinoma invasor y carcinoma intraductal. Esto porque algunos autores decían, bueno, si había invasor e in situ, si queda el in situ, para mí es una respuesta patológica completa. Para los que somos puristas y para la gran mayoría no debe haber ni siquiera in situ para poder llamarle una respuesta patológica completa, en mama y en ganglios axilares. Esto ya lo comenté. No voy a ir a través de toda esta tabla, pero únicamente para ponerles de manifiesto lo que ya había señalado. Todas las definiciones que habían para señalar cuando había una respuesta patológica completa. Esta es una foto tomada de nuestro artículo, en donde algo importante que tiene uno que saber. Ya en una de las diapositivas del doctor Lotton se decía, y la verdad, y comentábamos en corto con el doctor Barroso, y esto lo hemos repetido desde hacía años, que el doctor estaba felizmente en mama, y yo estaba felizmente en las trincheras, bueno, todavía estoy en las trincheras, pero no era jefa del servicio. Entonces andamos por toda la República entrenando con Belia Rubio, porque llegaron una serie de mastógrafos al IMSS, y en toda la República veíamos que lo que se requiere en mama es gente que esté entrenada en la misma. Entonces, la quimioterapia en el tejido no neoplásico puede crear cambios, citomegalia. ¿Y qué es lo que pasa si yo no sé ver los cambios post-quimioterapia? Yo puedo decir que esto es un carcinoma intraductal. Sin embargo, estos son efectos de la quimioterapia en las células no neoplásicas. Aumentan de tamaño, aumentan el tamaño del núcleo, y si yo no sé eso, digo, no hubo una respuesta patológica completa. Se correlaciona con supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Y varía en relación, aquí sí, a los subtipos. Todos sabemos que el bueno le va a ir mal y al malo le va a ir bien. Y dice uno, ¿cómo? Bueno, así pasa a veces en la vida, pero pues ¿qué le hacemos? También en los tumores. Quiere decir que esta es una pregunta que siempre le hago a los residentes y todos me contestan al revés. Cuando el tumor es bueno, por ejemplo, un lobulillar infiltrante de tipo clásico, y se le va a dar una adyuvancia, como es RP positivo, el índice de proliferación celular es bajo, son los que menos responden, aun cuando el tratamiento neoadyuvante sea con tamoxifen. De manera contraria, un monstruo, el triple negativo, grado 3, numerosas mitosis, necrosis, son de los que más responden, como el HER2 que sobreexpresa la oncoproteína y que es tratado con trastuzumab. Entonces, actualmente se enfoca sobre todo la neoadyuvancia a estos dos últimos tumores que ya señalé. Hay recomendaciones para neoadyuvancia. La recomendación absoluta, carcinoma localmente avanzado e inflamatorio. Un pequeño paréntesis, el carcinoma inflamatorio tiene incluso su propio estadio en el TNM. El carcinoma inflamatorio es más una entidad clínica, aunque es con cierta traducción biológica, pero es una emergencia. Y, por ejemplo, ahora que tuvimos el curso de mama en el Hospital de Oncología, la doctora Resetkova del MD Anderson nos señalaba, se debe hacer biopsia, demostrar que es positiva y rápidamente descartar que no es mastitis granulomatosa, porque la mastitis granulomatosa exuberante puede simular clínicamente un carcinoma inflamatorio, y directa a la quimioterapia. Relativa, tumores T2, T3, objetivo preservación, y es alternativa para tratamiento adyuvante y no recomendada en tumores pequeños, en tumores, esto también es relativo, que son luminales A, por ejemplo, grados 1, 2, y tumores multicéntricos. La evaluación clínica y radiológica útiles para evaluar cambios durante el tratamiento. La paciente debe estar seguida, sobre todo entre el clínico y el radiólogo, cómo va respondiendo a los ciclos que se van dando de quimioterapia. Hay modalidades que no estiman con certeza la cantidad de tumor residual. Hay carcinomas paucicelulares. Uno tiene que ver que la respuesta patológica completa tiene uno que buscarla, por eso es muy importante en todo ese lecho quirúrgico, como se los voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, esto no es mío, son fotos que
gentilmente la doctora Resetkova del MD Anderson me prestó. Vean ustedes el tumor antes de la neoadyuvancia y el tumor después de la neoadyuvancia. Claramente hay un cambio mastográfico que se va a traducir, claro que sí, en un fenómeno patológico. Tumor antes de la neoadyuvancia y la gran respuesta, vean el tumor pequeño. Carcinoma pretratamiento, respuesta mínima, no tenemos problema, cortamos la mama y nos da tristeza porque vemos que todavía hay tumor residual, pero esta es una de las grandes problemáticas. Si no tenemos dónde está marcado, estos focos microscópicos que quedan, a lo mejor no los vamos a muestrear, porque no vamos a ver dónde está el área. En las respuestas parciales, cuando hay cambio mínimo o moderado, la identificación del tumor en la evaluación es macroscópica. Pero ¿qué pasa? La quimioterapia tiene efectos sobre la mama y sobre el tumor. Entonces también va a haber modificaciones en la mastografía, va a haber modificaciones en cuando uno ve la mama. Entonces puede haber también modificaciones en el aspecto. Por ejemplo, uno dice, tiene aspecto espiculado, pero cuando ya sabe uno que tiene post-tratamiento, puede ser únicamente fibrosis. Vean ustedes, si hay residual tumoral, ¿cómo debe? Ese es lo que se llama tumor bed, pero yo lo voy a tener si me pusieron dónde estaba. De hecho, en el MD Anderson son tan cuidadosos, es un trabajo de relojero, el medir cuánto respondió un tumor. Ponen el lecho tumoral y tiene el doctor Siemens tiene una fórmula matemática que ya está disponible en la internet. Uno puede poner sus números y sacar cuál es el índice o volumen tumoral que quedó residual. Pero de nueva cuenta, si yo no sé dónde está el lecho tumoral, pues es imposible que yo pueda muestrearlo y hacer ese cálculo matemático de cuánto fue lo que quedó de tumor. Vean ustedes, ese es el lecho tumoral, el estroma mamario normal. No vemos, esto lo veo porque, bueno, lo estoy mencionando y porque puedo ver sutilmente que hay algunos macrófagos o algo de fibrosis, pero prácticamente no hay diferencias. Entonces, si no tengo marcado la zona, ¿cómo voy a saber cuál es la mama normal o cuál es la zona que respondió al tumor? Aquí, por ejemplo, tenemos de nueva cuenta una zona que respondió al tumor. Y lo puedo distinguir pues porque tiene macrófagos, porque tiene tejido de granulación y porque lo estoy señalando aquí para una plática. Pero en la vida cotidiana no es fácil, porque prácticamente es un tejido que parece el de una mama. Tenemos muchos macrófagos como la respuesta completa, muchos macrófagos que este caso hubo mucho debate en el hospital porque se decía, bueno, cuando tenemos una sección que se llama departamental, cuando no hay algo que coincide, revisamos todo el caso. Había salido el caso como un porcentaje de residual tumoral del 30%. ¿Saben qué eran estos? Macrófagos. Era una respuesta completa a la enfermedad. Entonces, todo eso cuenta para la evaluación de la quimioterapia. Vean ustedes este caso tan interesante. Este es el tumor. Y después todo este tumor, todo esto respondió y quedó de tumor solo este pequeño fragmento. Entonces, si no marcamos nuestra zona, podemos perder la referencia y bueno, respondió espectacularmente, pero todavía hay un buen porcentaje de tumor residual. Y muchos casos responden así. Ese es todo el lecho quirúrgico, y las células se quedan exclusivamente muy pequeñitas, de tal suerte que si uno no es cuidadoso al evaluar el lecho quirúrgico, uno puede pasar por alto esas células porque están muy modificadas. Yo en forma coloquial le digo a los residentes, están noqueadas, pero ahí están, o sea, el tumor está allí. Y tiene uno que saber que esto es como puede presentarse, esto es tumor viable. A pesar de que haya muchas zonas con respuesta, hay muchas zonas con tejido todavía viable. El tipo de cáncer que con frecuencia responde a la quimioterapia, ya lo señalé, poco diferenciado, negativo a los receptores esteroideos, hormonales, con altos índices de proliferación. La respuesta patológica completa es hasta el 40%. Y si el carcinoma es HER2/3 positivo, o sea, sobreexpresión, la respuesta es todavía más alta por los blancos moleculares. La respuesta patológica completa
posneoadyuvancia ya en épocas ya más actuales, 10 a 30% de las pacientes completa, parcial 10 a 15% y sin respuesta del 55-80% de los pacientes. Claro, esto varía de acuerdo al centro en donde se está estudiando a la paciente y donde se está tratando. Eso ya no voy a ahondar en el tema porque ya comenté que es muy importante ver que los ganglios sean positivos o negativos antes de la neoadyuvancia para tener una respuesta objetiva. Y las metástasis en los ganglios linfáticos, para resumir, en mi experiencia responden menos a la quimioterapia, hay que investigarlos bien. Aquí tenemos un ganglio linfático que en forma característica, ¿qué pasa? A veces cuando no nos mandan datos de fuera, los casos que mandan a referencia, uno sabe ya cuando están tratados con quimioterapia, porque en los ganglios hay una disminución de los linfocitos y hay tejido fibroso. Y las células pueden verse pequeñitas como macrófagos, hacer queratinas porque puede ser que esas células sean viables. Esto es un arte, bueno, la medicina es un arte, pues todo es un arte en la vida, así, si así uno lo quiere ver. Entonces, en la evaluación patológica posterior al tratamiento, ¿qué tenemos que ver? Presentación clínica de la enfermedad, tamaño del tumor. ¿Cuáles fueron los resultados previos de la patología? Biopsia con aguja de corte y BAF en ganglios. Presencia de clips, por favor, para ver dónde estuvo el tumor en caso de respuesta completa o parcial, pero que no se vea. ¿Cuál es el tipo de neoadyuvancia? Respuesta clínico-radiológica estimada. Puede ser, imagínense los márgenes, ya no voy a repetir, imagínense si es difícil y con toda esa heterogeneidad en la pieza que no ha recibido una adyuvancia, ahora imagínense una pieza con adyuvancia para evaluar el límite, súper difícil. Los marcadores tumorales, voy a resumir toda esta tabla porque ha sido una jornada larga y todavía nos queda una profesora. Para resumir puedo mencionar que se debería hacer marcadores tumorales de nueva cuenta al tumor que permanece después de la neoadyuvancia, sí, sí y sí. Lo hacemos en la práctica cotidiana, generalmente no por cuestiones de recursos, porque de vez en cuando, un de vez en cuando es 5%, no es tan alto afortunadamente, 3% de los tumores viran. Por ejemplo, un tumor que expresó HER2, inicialmente puede ser que el residual no tenga HER2, o que fue positivo a los hormonales, el residual puede ser, es decir, cambia la inmunoexpresión, en un porcentaje muy bajo, ok, pero cambia. Pero al haber un porcentaje, entonces tendríamos que hacer de nueva cuenta la inmunohistoquímica en el tumor residual. La disminución de la expresión del HER2, una de las preguntas que se hacen, ¿qué pasa si una paciente fue HER2 positiva y el tumor residual ya no tiene HER2, o bien en la metástasis o en la recidiva, se tiene que seguir dando HER2? ¿Por qué? Porque el tumor es heterogéneo. Y puede ser que la clona que dio en un momento dado positiva al HER2 sea una clona diferente que la que ahora se manifiesta y la que se va a manifestar después. Entonces, vean todos estos conceptos. Por eso es que hoy alguien estaba comentando, este es un proyecto exitoso que inició el doctor Sánchez, y que el éxito rotundo de ahorita es que la multidisciplina, todos estamos aquí porque no es fácil el estudio de una paciente, que debe ser integral. Por todos estos conocimientos que uno debe tener. Y bueno, esa es la última, muchas gracias. Quiero señalarles, tenemos nuestra última charla. Quiero agradecer doblemente la doctora Talina, siempre me confundo con Talina Fernández, pero no es nuestra Talina de Monterrey. Ella es una patóloga joven, tiene una subespecialidad en ginecopatología, ve mama, y le agradezco profundamente su profesionalidad porque la doctora tiene ahorita una fractura, pero a pesar de eso, ella trabaja aquí, es adscrita, médico-patóloga adscrita al Hospital 33 del IMSS, y bueno, viene con nosotros a dar su última plática, que es en relación nada más y nada menos que ¿qué tenemos que hacer como patólogos por punto número 1, antes que todo lo que hemos mencionado, estandarizar nuestros reportes histopatológicos? Desde ahí la puedes dar, yo creo, ¿verdad, Talina?